poblamiento de América. Y luego también hablamos de Mesoamérica, de los mayas. ¿Se recuerdan ustedes qué era Mesoamérica? Explicamos qué era Mesoamérica, a ver. ¿Qué dijimos que era Mesoamérica? Bien, dice Giovanni, parte media de América, centro de América. Pero, ¿qué más podemos decir? Sí, ¿qué dice Karin? Se ubica desde la mitad meridional hasta la península de Yucatán, Lita. Ajá, a ver, pero ¿qué más? ¿Qué características tiene? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué dijimos de Mesoamérica? Diferentes culturas y razas. Sí, ¿qué dice Leslie? Que fue conquistada por otros países. Ujú. Bueno, pero es que miren, lo que habíamos dicho es que Paul Kirchhoff identificó que esta era una zona cultural. Aquí varias civilizaciones convivieron y compartían muchas características culturales, ¿verdad? Tradiciones en honor, muchas celebraciones en honor al maíz, por ejemplo, la base de la alimentación, maíz, frijol, chile, ¿verdad? La forma de construir sus pirámides, también las formas de cultivar la tierra, formas tradicionales de cultivar, técnicas tradicionales de cultivo, en fin. Bueno, entonces, por eso le llamó Mesoamérica. Y pues dentro de Mesoamérica están los mayas, ¿verdad? Y pues otras culturas con las que tuvo bastante relación, ¿verdad? Bueno, entonces también hablábamos acerca de los periodos, ¿verdad? Que atravesaron. Cuando hablamos del periodo paleoindio, ¿qué podemos decir de ese periodo? A ver, miren sus apuntes, miren. Ahí recuérdense. De que eran cazadores y recolectores. Bien, Lester, así es. Va a ser la etapa cazadores y recolectores. Que empezó hace, ¿qué? Como 10,000 años antes de Cristo, ¿verdad? El periodo arcaico, ¿qué podemos decir del periodo arcaico? Sí, Leslie. Fue donde se perfeccionó la agricultura, la domesticación de los animales, hubiera una experimentación a base de ensayo y de error, formas de cultivo, y empezó en el año 6500 antes de Cristo. Gracias, Leslie. Solo que ahí todavía no vamos a decir que se perfeccionó, sino que se descubre, ¿verdad? Y empiezan como que a probar, como usted decía, en base a ensayo y error, a ver cómo se puede cultivar una plantita, ¿verdad? Y qué es lo que brota, y a ver si da, porque como ya ve que no siempre brotan las plantitas, a ver qué más necesita. Entonces, por eso decíamos los primeros experimentos, ¿verdad? Sí, ahí como mencionó Keila también en el chat, va. Entonces, el periodo arcaico va a ser considerado transición entre lo nómada, como el intermedio, ¿verdad? Entre grupos nómadas a los grupos sedentarios, ¿verdad? Ya cuando se
descubre la agricultura, empieza a conocer la agricultura y a domesticar animales. Del preclásico, ¿qué podemos decir del periodo preclásico? Buenas noches, licenciada. Inicia la agricultura y la escultura y la escritura. Ajá, muy bien. ¿Qué más podemos decir de ese periodo preclásico? ¿Por qué se le llama también formador? No sé si estoy bien, pero inician las primeras figuras femeninas. No sé si estoy bien. Pues fíjese que podemos decir que se le llama también periodo formador porque ahí empiezan a poco a surgir las características de la civilización maya como la conocemos ahora. Entonces ahí se empiezan a gestar, ¿verdad? ¿Alguien había levantado la mano? Ah, sí, Willy. La escultura, buenas noches. Empieza la escultura, dice Willy. También fíjense que en el preclásico empieza la cerámica, solo que en el preclásico, pues las vajillas y figuras que se construyen, pues vajillas que se elaboran pues para el uso de las personas, del pueblo, digamos, esa artesanía que no tiene dibujos, ¿verdad? Es así sencilla, solo para uso en las casas. Artesanía, dice Andrés, empiezan, ¿verdad? Bueno, y algo que se les olvidó, aquí se va a desarrollar más la agricultura, ¿sí? O sea, si en el arcaico empezó, ahí se descubre y se empieza a experimentar, a observar, a ver cómo podemos hacer para producir esto. Algunos productos o algunos alimentos. En el preclásico se va a desarrollar bastante la agricultura hasta llegar a la agricultura intensiva. O sea que ya se planifica cuántas cosechas queremos tener, en qué época es la época de cosecha, la de siembra. Ya se conoce bien, ¿verdad? Cada producto, ¿verdad? O cada, si son granos, digamos que el maíz, el frijol, en fin, ya se conoce mejor y se produce bastante, ¿verdad? Entonces, la agricultura intensiva va a ser fundamental, ¿verdad? Para el desarrollo de la sociedad maya. Y pues también del preclásico, las primeras ciudades, ¿verdad? Gracias a esa producción grande, ¿verdad? Que les permite intercambiar, ¿verdad? En el preclásico también encontramos que se desarrollan las rutas de comercio, donde caminar cuyo va a ser bien importante. Lo que mencionaba, creo, no sé si fue Elisa, no sé, hace un rato, las figuras femeninas, estas figurillas donde aparecen las mujeres con un gran vientre, ¿verdad? Embarazadas, que simbolizan la fertilidad, ¿verdad? En honor a la fertilidad, porque ellos le piden a sus dioses que la tierra produzca. Bueno, ¿y qué dijimos del periodo clásico? ¿Qué podemos mencionar del periodo clásico? Escritura jeroglífica, numeración y sistema tributario. La religión, dice Willy, desarrollo científico. ¿Por qué ese periodo se va a llamar también teocrático? A ver. ¿Será por la estratificación? Por el conocimiento acumulado. A ver, ¿qué significa? Fíjense que la palabra empieza con teo. O sea, teo significa Dios, ¿verdad? Entonces, kratos, poder. ¿La religión? Ajá, porque la religión va a ser bien importante, ¿verdad? Y por eso sí va a influir en la estratificación que los sacerdotes van a tener un cargo súper importante, ¿verdad?
Ajá. Pero va a ser el hecho de que la religión va a ser el centro de la vida de los mayas clásicos, ¿sí? Y entonces ellos van a buscar honrar a sus dioses para que la tierra sea fértil, para que haya lluvia, ¿verdad? Para que haya todas las condiciones necesarias para que sigan produciendo bien, ¿verdad? Que se puedan seguir alimentando, que sus hijos sigan creciendo, que puedan seguir comercializando sus productos. Bueno. Y fíjense que va a ser tal el agradecimiento, podríamos decir, ¿verdad?, de los mayas hacia sus dioses, porque este va a ser un periodo también de bastante abundancia, va a haber mucha comida, ¿verdad? Van a poder dedicarse, obviamente, ya tienen comida, van a poder dedicarse a otras ocupaciones, a otras profesiones, ¿verdad? Y todo lo que se va a construir, las ciudades, los templos, los juegos de pelota, todo va a ser pensando en honrar a sus dioses, ¿verdad? Para que esa bonanza y toda esa abundancia continúe. Bueno, entonces, desarrollo científico, ya mencionaban ustedes la numeración, la escritura, ¿verdad? También habíamos mencionado que era un sistema tributario bastante justo, ¿verdad? ¿Por qué dijimos que el sistema tributario era justo? Las familias tributaban el excedente y se quedaban con lo necesario para vivir. Así es, Michelle, muchas gracias. Entonces, ese sistema, fíjense, de las pocas civilizaciones que se desarrolló de esa manera, sin esclavizar a otros pueblos, ¿verdad? Sin conquistarlos y someterlos, ¿verdad? Solamente ellos, con su trabajo. Bueno. Obviamente, eso también influía en que la gente estaba contenta, ¿verdad?, con sus gobernantes. Bueno, por eso mencionábamos cómo estaba estratificada la sociedad, ¿verdad? Mencionábamos que estaba el gobernante en la cúspide, ¿verdad? El rey, el Alach-Yunik. Luego venían los sacerdotes, como mencionaba Ramiro, que eran súper importantes, ¿verdad? Porque si la religión era lo fundamental en la vida de los mayas y que orientaba, ¿verdad?, la ciencia, las artes, la agricultura, entonces los sacerdotes eran así súper ministros, podríamos decir, ¿verdad? Eran funcionarios bien poderosos. Estaban militares, otros funcionarios, los profesionales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionamos también las profesiones que habían en ese entonces? ¿Qué profesiones mencionamos? A ver. Arquitectos, astrólogos. Gracias, Michelle. Arquitecto sería astrónomos. ¿Qué dice Ángela? Buenas noches, licenciada. Tengo una duda. Los sacerdotes en esa época, hablamos de los sacerdotes, ¿qué le podrían, occidentales o sacerdotes mayas? Es que estamos hablando de los mayas clásicos. Aquí no podríamos hablar, digamos, de sacerdotes así como al estilo católico cristiano, ¿verdad? Porque ahí todavía no habían llegado los españoles. Gracias, licenciada. Ok, Ángela. Cristian, escritores, ¿verdad? Sí, sí. Quienes iban ahí registrando lo que sucedía. A ver, ¿quién más? Hablamos de médicos, de arquitectos, ingenieros, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman los que tallan las estelas? Escultores. Escultores, muy bien, Álvaro. Escultores, grabadores, los que se dedicaban al arte plumario, médicos. Fíjense que también había músicos, ¿verdad?
O sea, la música también había mucha danza también, y esas danzas eran en honor también a los dioses, ¿verdad? Todo estaba relacionado con sus deidades, ¿verdad? Ok, pintores. Bien, como dice Karin, los artesanos que estaban acá, ya del lado del pueblo, ¿verdad? O sea, alfareros, ¿verdad? Quienes fabricaban la cerámica. Ya para el clásico vamos a encontrar vasijas, cerámicas, con más colores, diseños, ¿verdad? También para la nobleza y artefactos para sus ceremonias, ¿verdad? Incensarios, etc. Quienes hacían canastos, redes, ¿verdad? Los apicultores, los que trabajaban con las abejas, ¿verdad? La miel, campesinos, cazadores, los cargadores también. Fíjense que los cargadores van a ser bien importantes. Nosotros todavía vemos, ¿verdad? En muchos lugares del altiplano que van señores o jóvenes, a veces niños, con su carga sobre la espalda, ¿verdad? De leña o de ollas, de barro, en fin, canastos. Y algunos vendedores también que andan por la ciudad, a veces traen en la espalda, ¿verdad? Su mercadería. Entonces, desde esa época, ¿verdad? Así que desde preclásico podríamos decir, acá en Guatemala se tenía esa práctica, porque aquí no había animales de carga así grandes, ¿no? Como caballos, yeguas, mulas, burros, vacas, todo eso. Eso lo trajeron los españoles. Entonces aquí, con pura fuerza humana, imagínense, algo tan tremendo, ¿verdad? Entonces los tamemes, ¿verdad? Que eran los cargadores, tenían una función fundamental, ¿verdad? Luego hablábamos también de la esclavitud por deuda, que dijimos ¿qué dijimos de la esclavitud por deuda? Por cuestiones de sequía no podían sacar su siembra y no podían tributar, entonces lo pagaban Con su trabajo. Ajá, así es. Así es, Michelle. Los sacerdotes y gobernadores. Así es, Michelle, muchas gracias. Es que fíjense, habían tierras que eran de la comunidad y habían tierras que eran del gobierno. Ajá, entonces, así para poder pagar el tributo que debían, ¿verdad? Uh-huh. Y pues no era una condición así ya de por vida, sino que solo era durante un tiempo, digamos, de 1 a 2 años para poder saldar la deuda. Bueno, pues fíjense que al final del periodo clásico va a ser una época de guerra, ¿sí? Empieza a haber pugna entre las principales ciudades para demostrar quién es más poderoso, quién es más fuerte, para controlar más poblados y, en fin, tener más aliados. Y posteriormente va a venir lo que se conoce como el colapso. Se le ha llamado el colapso porque muchas ciudades fueron abandonadas, fíjese, así despobladas. O sea, los arqueólogos encontraron evidencias, ¿verdad?, de esa situación. Y entonces vamos a hablar también sobre el colapso. Pues fíjense que, bueno, y esto del colapso se da a finales del periodo clásico y también a inicios del posclásico, ¿verdad? El siguiente periodo. Ok, entonces fíjense que como un montón de fenómenos que suceden socialmente, pues este fenómeno que se ha llamado el colapso es multicausal, o sea, no se puede señalar solamente una causa, ¿verdad?
de esta situación. Y entonces los investigadores, arqueólogos, historiadores, antropólogos mencionan diferentes hipótesis, ¿verdad?, al respecto. Aquí vamos a ver como que un resumen de todas. Y entonces, en cuanto a las causas ambientales, se identificó que hubo sequía, ¿verdad? Como había más población, pues empezó a talar, ¿verdad?, para construir más casas. Hubo sequía. También se observó que las tierras, se piensa que las tierras pudieron haber perdido sus minerales porque se practicaba desde ese entonces la práctica de la roza, o sea, roza con Z. No sé si alguien sabe qué es la roza. Cuando queman el terreno para que puedan como volver a sembrar. Bien, Odeta, así es. Entonces, digamos, ya se levantó la cosecha, se quema el terreno para dejarlo limpio, va para la siguiente. Entonces, esta práctica de la roza va comiéndose los minerales de la tierra y entonces la tierra empieza a producir menos y cada vez menos y menos. Eso pudo haber ocasionado que si un terreno ya no producía, se buscara más, ¿verdad? A este terreno ya no, vamos para allá y así se fuera extendiendo. Obviamente, al producir menos la tierra, se tributaba menos. Y también, al buscar más tierras para las comunidades, pues ahí empezaron también problemas, ¿verdad? Porque obviamente no afectaba solo a estos de aquí, sino también a los vecinos de por allá, en fin. Al mismo tiempo, el tema de la sequía, que había menos alimento, pues hizo que las personas se empobrecieran más, que enfermaran, ¿verdad? De hecho, pues sí, hubo registros de que hubo lugares en donde sí murieron, ¿verdad? Personas, ¿sí? Debido a estas condiciones, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues al tributar poco, al tributar menos, obviamente los gobernantes, pues ya está, por un lado estaban acostumbrados, ¿verdad?, de vida, que era un nivel alto. Y por el otro, pues les echaban en cara que porque están tributando menos, por eso nuestros dioses no nos mandan lluvia, la tierra no es fértil. Entonces hay que tributar más. El problema aquí fue que, obviamente, imagínense, enfermedad, sin comida, sin agua. Esto generó explosión social, ¿verdad? Hubo rebeliones campesinas que dijeron, bueno, ya no queremos a estos gobernantes, ¿verdad? Derroquémoslos porque esto no nos funciona, tampoco nos vamos a morir nosotros, ¿verdad?, por estarles tributando. Y entonces, por estas rebeliones pudo haber sido que se encontraron algunas estelas destruidas y algunos edificios así de manera intencional. Y pues también hubo grupos que se fueron a vivir a otros lugares, ¿verdad? De decir, bueno, ya, yo ya no quiero vivir aquí en Tikal porque este gobernante pues no me representa, diría, y pues vámonos a otro lado a fundar nosotros nuestra propia ciudad, ¿verdad? O a fundar otra aldea. Por otro lado también, en esos años habían empezado a llegar a Guatemala algunos grupos de toltecas. Toltecas, ellos, es una cultura que venía del centro de México, ¿verdad? Un poquito más arriba de donde estaban los aztecas, y que eran guerreros. Entonces ellos venían con armas sofisticadas, ¿verdad?, con armamento más avanzado que el que se tenía acá. Sabían mucho sobre la guerra y pues eran todos agresivos y violentos. Ellos llegaron a vivir en algunos poblados que habían sido abandonados y también buscaron conquistar y dominar a pueblos que estaban aquí, ¿verdad?, para exigirles tributo. Entonces, obviamente, si vemos que por acá ya
había ciudades que habían empezado a pelear, que ya habían campesinos que estaban molestos, que también se habían rebelado. Sumaríamos entonces esa cultura militar, de guerra, de violencia de los toltecas, ¿verdad? Que los toltecas pues se van a establecer aquí y van a ir dominando poblados y así poco a poco se van a ir mestizando, ¿verdad? Culturalmente, biológicamente también. Ok, entonces además vamos a encontrar también causas religiosas, ¿verdad? Otras hipótesis era que como dentro de la filosofía maya se acostumbraba que cuando una obra era perfecta, el autor pues le hacía algún rayón o algún brochazo por acá para que no quedara perfecta, para evitar que esa persona, el creador, se volviera vanidoso y que se creyera superior y por encima de los demás. Entonces, eso era parte de la filosofía maya. Arqueólogos piensan, ¿verdad?, que parte de esa filosofía, esa visión de los mayas, pudo haber sido alguna de las causas de que dijeran, bueno, Tikal, por ejemplo, una ciudad tan bella, tan preciosa, tan impresionante, con unos tallados preciosos y en fin, trazada de la mejor manera, tan perfecta, pues es hora de abandonarla porque es algo como que muy bonito y pues de manera intencional destruyeron algunas estelas, edificios. Entonces, como que se agregaría otras de esas posibles causas, ¿verdad? Ahí sí que son hipótesis. Otra de las que se menciona dentro de lo religioso es que como los mayas dominaban también los temas de la astronomía, ¿verdad? El movimiento de los astros, que ellos hayan predicho que cuando confluyeran, ¿verdad?, algunos astros tenían que abandonar sus ciudades, ¿verdad? Ya, bueno, como les digo, todas las hipótesis, ¿verdad? Otra, pues, es la hipótesis de lo militar, ¿verdad? Porque realmente, como vimos, ya las ciudades se habían enfrentado, un montón de grupos inconformes, descontentos, peleando y todo. También hizo que se instaurara y que se fuera quedando una cultura militarista, ¿verdad? De violencia, de guerra, de manejo de armas y de que buscara conquistar y dominar a otros pueblos, ¿verdad? Y entonces por eso este periodo del posclásico es un periodo de guerra en el que la cultura, las expresiones de la cultura maya, como se venían manifestando, ¿verdad? Durante el clásico, algunas se van a ir perdiendo, ¿verdad? Porque el énfasis que se va a dar va a ser a la guerra, ¿verdad? Al dominio, a la conquista de los otros grupos. Lo que vamos a ver aquí es que igualmente las formas de construcción, ¿verdad? Porque al ser un periodo de guerra, lo que van a buscar para fundar sus capitales, sus ciudades, van a ser sitios que estén en alto, ¿verdad? Arriba de las montañas o de los cerros, porque va a ser una lógica de defensa, ¿verdad? Militar. Por eso, los poblados principales del posclásico los vamos a ubicar en el altiplano, ¿verdad? En tierra fría, como decían antes los abuelitos, ¿sí? Y pues, por ejemplo, los quichés van a fundar su capital en Gumarcar, los cachiqueles en Isinché, los utugiles en Chutinamit, ¿sí? Como dijimos también, esta es una lógica de guerra en donde se conquista a los poblados, ¿va? Para someterlos y que tributen más y más. Por eso se llama forma de gobierno despótico tributaria. O sea, déspota es el que abusa de su poder, ¿verdad? Y se considera teocracia militar. O sea, sigue siendo importante la religión, pero llegan nuevos dioses como Tojil, ¿verdad? Dios de la guerra que traían los toltecas, que van a pasar a ser fundamentales, ¿verdad? Y pues para eso va a servir la religión, para
digamos, justificar esa dominación, ¿verdad? En cuanto a los niveles de gobierno, fíjense que en las ciudades principales se les llamaba Casa Grande o Nimja, que era como decir la cabecera departamental, ¿verdad? Y como que estuviera ahí la gobernación. Y había unos poblados intermedios que se llamaban Chinamit, que eran, como decir ahora, las munis, ¿verdad? Y las munis, los Chinamit, eran los que se encargaban de vigilar, ¿verdad?, a los pueblos que ya estaban sometidos, dominados, y de establecerles el tributo y cobrárselos. Fíjense que esta es la época de los señoríos, ¿verdad? Así se le llamó. Estos señoríos van a funcionar bajo esa lógica de conquistar, dominar a otros pueblos para que les tributen, ¿verdad? Exigirles el tributo. Vamos a ver entonces que van a haber pueblos que cuando miran, por ejemplo, que vienen los quichés, dicen, ah, nos rendimos. Así de manera voluntaria, ¿verdad? Nos rendimos. Y nosotros queremos ser sus tributarios. Así en buen plan, ¿verdad? Buena onda. Van a haber otros que van a pelear y que pues van a ser, los van a atacar entonces, muchos van a morir, los van a despojar, ¿verdad? Y van a haber también otros que van a ir haciendo alianzas, ¿verdad? Entregando, digamos, una doncella o una hija de un gobernante para que se case con algún familiar de los quichés, de la nobleza quiché, en fin, para ir haciendo alianzas, pactando, ¿verdad? Que el trato no sea tan fuerte, en fin. Ahorita estamos en el capítulo 4, el capítulo sobre los señoríos, que empieza en la página 27, ¿verdad? Este capítulo se llama Los señoríos quichés. Bueno, entonces el primer señorío que se fundó fue el de los quichés. Ellos pues habían actuado, ¿verdad? Como que habían conocido bastante a los toltecas, entonces fueron aprendiendo bastante, ¿no? Sobre toda esa cuestión militar. Entonces, pues eran guerreros y fueron quienes dominaron gran parte del territorio de Guatemala, ¿verdad? Y con ayuda de los cachiqueles. Los cachiqueles también eran soldados que estaban aliados y bajo las órdenes de los quichés, ¿verdad? Pero resulta que los cachiqueles tuvieron que salir. Fíjense que los cachiqueles, digamos, los quichés tenían su capital en Gumarcaj. Y cerca de Gumarcaj, así en los alrededores, había un poblado donde vivían los cachiqueles, ¿verdad? Pero resulta que cuando el rey quiché era Quicab, sus hijos pues ya deseaban gobernar, ya que ya deseaban el poder, ¿verdad? Y les molestó que los cachiqueles, que a los cachiqueles Quicab les diera buen trato, ¿verdad? Porque los miraba como sus aliados. Y decían, pues, ¿a cuenta de qué, verdad? Los va a tener como iguales, en fin. Entonces los hijos de Quicab planearon atacar a los cachiqueles y matarlos. Quicab alertó a los cachiqueles. Y ellos, imagínense, que eran guerreros y pues quiera que no hay un honor, ¿verdad? Dentro de eso. Y para ellos fue muy humillante tener que salir a escondidas y de noche, ¿verdad? Así huyendo. Y pues fueron a buscar dónde poder establecerse, ¿verdad? Dónde poder fundar ahí un poblado para quedarse. Y pues finalmente fundan Isimché. Probaron en varios lugares y luego se establecieron en Isimché. Pero a partir de allí, pues le declararon la guerra a los quichés, imagínense ustedes, y pues habían sido sus aliados y eran muy buenos guerreros. Entonces, pues sí, pelearon contra los quichés algunas veces y pues también les quitaron el control sobre algunas aldeas, ¿verdad? Sobre algunos pueblos que los tributaban. Y tenemos también al señorío Sutuil o Sutujil, ¿verdad? Los Sutuiles fueron más aliados de los quichés, ¿sí?
Fíjense que dentro de cada señorío, yo no sé si me escuchan bien, fíjense que aquí empezó a llover fuerte, ¿verdad? Pero no sé si se oye bien. Sí se escucha, licenciada. Muy bien. Ah, ok. Fíjense que dentro de los señoríos se encontraban también varias familias. Por ejemplo, dentro de los quichés habían 3 linajes, le llaman, ¿sí? Como que 3 ramas de los quichés, ¿sí? Y los que gobernaban y los que tenían siempre los principales cargos eran los Nima quiché. Y los otros 2 los envidiaban, ¿verdad? Siempre había pugna. Imaginémonos sobre todo que los quichés eran el señorío dominante, ¿verdad? Eran los más poderosos, los más fuertes, que tenían dominado bastante territorio. Y por eso dijeran los tamúbilos y los ala, pero ¿por qué? Solo esos primos son los que están gobernando, solo ellos son gobernadores, solo ellos, en fin, se reparten. Entonces, esto hacía que hubiera como complots dentro de, ¿verdad? Esas familias importantes, ¿sí? También se vio dentro de los cachiqueles esas diferencias. Y en cuanto a la popularidad, ¿verdad? Que eso es bien importante para que un gobernante se mantenga. Si hablamos de popularidad, pues los quichés tenían mala fama porque por los métodos y estrategias que utilizaban para dominar a los otros. Estas características lamentablemente van a ser aprovechadas y explotadas por los españoles cuando ellos van a llegar a América. O sea, 1524, cuando llega a Guatemala un grupo de españoles encabezados por Pedro Alvarado o comandados por Alvarado, se van a beneficiar, ¿verdad? Porque van a encontrar que los señoríos acá, los más importantes, van a estar peleando entre ellos. Además, van a estar divididos a nivel interno, ¿verdad? Por estos linajes, familias que hay en cada señorío que están ahí peleando y complotando, ¿verdad? Poniéndole ahí un obstáculo. Y también sin respaldo popular, ¿verdad? Esto pues fue aprovechado por los españoles. Ellos pues se aliaron con los cachiqueles, aprovechando esas diferencias históricas que tenían con los quichés, ¿verdad? Y cuando los señoríos se dieron cuenta de la magnitud de esa invasión española, pues ya no pudieron reaccionar, ¿verdad? Ya, digamos, ya habían sometido a una buena parte, ¿no? Del territorio, entonces ya no se pudo dar vuelta atrás, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. No, licenciada. A ver, ¿alguien más? ¿Comentarios, dudas? Como les comentaba, ahorita vimos el capítulo sobre los señoríos quichés, ¿verdad? Quedaron cansados después del curso de Derecho. ¿Qué les tocó? Derecho Romano. Dicen Derecho Romano y después Historia. No, Los 2 cursos que tenemos de Derecho Romano y Historia Jurídico-Social son bien fuertes en contenido y ojalá tuviéramos la retentiva que tiene usted, licenciada, para poder desarrollar y explicar de tal forma que se entienda. Gracias por su conocimiento. Ay, gracias, Ángela. Ay, mire, ven. Pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Fíjense que la presentación se va a publicar dentro de un rato, ¿verdad? Y ahí les voy a compartir también la grabación. Yo sí les recomendaría que vayan haciendo sus apuntes, ¿verdad? Porque también eso ayuda al momento de ir estudiando, ¿verdad?
Ah, ok, Nevis. Bueno, está bien. Ah, los cacicazgos. Es una forma de liderazgo. Es que fíjese que antes de que surgieran los reyes, digamos, los Alachwinik, surgieron caciques, o sea, eran líderes en la comunidad. Y poco a poco esos cacicazgos, como eran personas a las que los seguían, ¿verdad? Y los respetaban. Y conforme fue avanzando, digamos, la organización social, entonces ya se empezó a hablar de gobernantes y de, ¿cómo se llama? De reyes, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Bueno, no sé si ahí le queda claro a Gemale. Ah, pero está bueno porque aquí tenemos bastantes estudiantes aplicados, ¿verdad? En la sección K. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda. Por ahora no entendí. Ah, ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar sobre el descubrimiento. Entonces ahí vamos a estar en el capítulo que se llama Carácter de Descubrimiento de América, ¿verdad? Bueno, entonces cuídense bastante. Feliz noche. Vamos a dejar hasta aquí la grabación. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. chicos. Feliz noche, licenciada.